Suma teológica. Parte segundo, 2ae. Cuestión 148. La gula. Nos toca ahora tratar de la gula. Sobre ella se plantean 6 preguntas. ¿Es la gula un pecado? ¿Es un pecado mortal? ¿Es el pecado más grave? ¿Cuáles son sus especies? ¿Es un vicio capital? ¿Qué vicios se derivan de ella? Artículo 1. ¿Es la gula un pecado? Lat. Objeciones por las que parece que la gula no es pecado. 1. El Señor dice en Mt 15:11, lo que entra por la boca no mancha al hombre. Ahora bien, la gula tiene por objeto los alimentos que entran por la boca. Por consiguiente, puesto que todo pecado mancha al hombre, parece que la gula no es pecado. 2. Aún más, nadie peca en cosas que no puede evitar, pero la gula consiste en falta de moderación en la comida, que el hombre no puede evitar, puesto que dice San Gregorio en Quexechis Moral. En el acto de comer, el placer está tan mezclado con la necesidad que no sabemos qué parte corresponde a cada uno. Y San Agustín dice en Quequis Confesiones, ¿quién hay, Señor, que no coma un poco más de lo necesario? Luego la gula no es pecado. 3. Y también, en todo género de pecado, el primer movimiento es pecado, pero el primer movimiento de apetencia del alimento no es pecado, puesto que, de serlo, el hambre y la sed serían también pecado. Por tanto, la gula no es pecado. Contra esto, está lo que dice San Gregorio en Exegeticis Moral. Es imposible librar la batalla espiritual si no se vence antes a este enemigo interior, que es la gula. Pero el enemigo interior del hombre es el pecado. Luego la gula es pecado. Respondo, no es gula toda apetencia de comer o beber, sino sólo la desordenada. Y llamamos apetencia desordenada a la que se aparta del orden de la razón, en el cual consiste el bien de la virtud moral. Por eso llamamos pecado a lo que se opone a la virtud. Así, es evidente que la gula es pecado. A las objeciones 1. Lo que entra en el hombre como alimento no lo mancha espiritualmente por su sustancia y naturaleza, pero los judíos, contra los cuales habla el Señor, y los maniqueos, sostenían que algunos alimentos hacían impuro al hombre por su misma naturaleza. Por otra parte, el excesivo apego a los alimentos mancha espiritualmente al hombre. 2. Como dijimos arriba, in corp, el vicio de la gula no consiste en la sustancia del alimento, sino en deseo del mismo no regulado por la razón. Por ello, si alguno se excede en la cantidad de alimento, no por deseo del mismo, sino por creer que es necesario, no podemos decir que esto sea gula, sino falta de cálculo. Y sólo comete pecado de gula quien se excede en la cantidad de comida conscientemente, llevado por el placer producido por los alimentos. 3. Hay 2 clases de apetito. Uno es el natural, propio de las potencias del alma vegetativa, en las cuales no cabe el vicio, puesto que no pueden someterse a la razón. De ahí que la potencia apetitiva sea distinta de la retentiva, de la digestiva y de la expulsiva, y a dicha potencia vegetativa pertenecen el hambre y la sed. Existe otro apetito, el llamado sensitivo, y la gula consiste en el deseo desordenado del mismo. Por eso, el primer movimiento de gula lleva consigo un desorden en el apetito sensitivo, en el cual se da pecado. Artículo 2. ¿Es la gula pecado mortal? Lat. Objeciones por las que parece que la gula no es pecado mortal. 1. Todo pecado mortal se opone a un precepto del Decálogo, lo cual no parece darse en la gula. Luego, no es pecado mortal. 2. Todo pecado mortal se opone a la caridad, como se deduce de lo dicho antes. Co 35, a 3, 1, 2, Q 72, a 25. Pero la gula no se opone a la caridad, ni al amor de Dios ni del prójimo. Por tanto, no es pecado mortal. 3. Dice San Agustín en el Sermón de Purgatorio: siempre que alguno toma más alimento y bebida de lo que necesita, sepa que comete pecados pequeños. Como en esto consiste, precisamente, la gula, si huese que ésta se cuenta entre los pecados pequeños, es decir, no es pecado mortal. Contra esto,
está lo que dice San Gregorio en Texieke que hice moral. Cuando manda la gula, los hombres pierden todo aquello en lo que se han comportado bien, y si no se domina el vientre, éste mata todas las virtudes. Ahora bien, solo el pecado mortal mata la virtud. Luego la gula es pecado mortal. Respondo. Como ya dijimos, Ampu 1, el vicio de la gula consiste propiamente en un deseo desordenado. El orden de la razón que modera la concupiscencia puede tomarse en un doble sentido. En primer lugar, en cuanto a los medios, cuando éstos no son proporcionados al fin. En segundo lugar, en cuanto al mismo fin, cuando la concupiscencia aparta al hombre del fin debido. Por eso, si consideramos el desorden del deseo en la gula como algo que aparta del fin último, en ese caso la gula será pecado mortal. Esto sucede cuando el hombre toma el deleite propio de la gula como fin que le hace despreciar a Dios por estar dispuesto a obrar en contra de los preceptos divinos con tal de conseguir este deleite. Pero si el vicio de la gula se da únicamente en los medios por desear en exceso los deleites de los alimentos sin obrar por ello en contra de la ley divina, entonces es pecado venial. A las objeciones, 1. El vicio de la gula es pecado mortal en cuanto que aparta del fin último. Bajo este aspecto se opone, en cierto modo, al precepto de la santificación del sábado, día en que debemos descansar en el fin último. En efecto, no todos los pecados mortales se oponen directamente a los preceptos del Decálogo, sino sólo aquellos que llevan consigo alguna injusticia, ya que los preceptos del Decálogo regulan de un modo especial la justicia y sus partes, como dijimos antes. Kimni 122.1. 2. En cuanto que aparta del fin último, la gula se opone al amor de Dios, el cual debemos escoger como fin último por encima de todo. Así considerada, la gula es pecado mortal. 3. Hay que entender las palabras de San Agustín como aplicadas a la gula, en cuanto que solo lleva consigo un desorden respecto de los medios. 4. Puede decirse que la gula mata las virtudes no tanto por sí misma cuanto por los vicios que se derivan de ella, ya que San Gregorio dice en su Pastoralis: cuando el estómago es víctima de la glotonería, la lujuria mata las virtudes del alma. Artículo 3. ¿Es la gula el pecado más grave? Lat. Objeciones por las que parece que la gula es el pecado más grave. 1. La gravedad del pecado se mide por la magnitud del castigo. Ahora bien, el pecado de gula merece un castigo severísimo, ya que San Juan Crisóstomo, comentando el texto de Es 16:49, mira cuál fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, tuvo hartura de pan, dice, la codicia del estómago expulsó del paraíso a Adán. También ella provocó el diluvio en tiempo de Noé. Luego el pecado de gula es el más grave. 2. En todo orden de cosas, la gula es lo más importante. Ahora bien, la gula es causa de otros pecados, ya que, al comentar el Salmo 135:10, al que hirió a los primogénitos de Egipto, dice la glosa, lujuria, concupiscencia y soberbia son producidas por el vientre. Luego la gula es el pecado más grave. 3. Después de Dios, el hombre debe amarse a sí mismo más que a nada, como ya dijimos antes, punto 26a4. Pero el hombre se hace daño a sí mismo por medio de la gula, ya que, según leemos en Eclo 37:34, muchos murieron a causa de la crápula. Por consiguiente, la gula es el pecado más grave, al menos después de los pecados contra Dios. Contra esto está el hecho de que los pecados carnales, entre los que se encuentra la gula, llevan consigo una culpa menor, según San Gregorio. Respondo. Puede considerarse la gravedad de un pecado bajo un triple aspecto. En primer lugar, y ante todo, por la materia en la que se peca. En este sentido, los pecados más graves son los que se cometen contra las cosas divinas. Y así considerado, el vicio de la gula no es el más grave, puesto que tiene por objeto la sustentación del cuerpo. En segundo lugar,
podemos considerarlo por parte del que peca, y entonces el pecado de gula pierde más gravedad, sea porque se trata de la necesidad de tomar alimento o por la dificultad que supone el conocer y moderar lo que conviene en esta materia. En tercer lugar, por parte de los efectos, el pecado de gula tiene cierta gravedad, en cuanto que de él se derivan otros varios. A las objeciones, 1. Esas penas se refieren, más que a la misma gula, a los vicios derivados de ella o a su raíz. En efecto, el primer hombre fue expulsado del paraíso a causa de la soberbia, de la cual pasó a la gula. En cuanto al diluvio y al castigo de Sodoma, fueron penas impuestas por los pecados de lujuria, derivados de la gula. 2. Se trata de pecados producidos por la gula. Además, la causa no es necesariamente lo más importante, a no ser que se trate de causas esenciales. Pero la gula no es causa esencial, sino accidental y ocasional de estos vicios. 3. El que comete pecado de gula no pretende hacer daño a su cuerpo, sino deleitarse en la comida, y es accidental, y no afecta directamente a la gravedad de la gula el que se siga algún daño para el cuerpo. Ahora bien, la culpa se agrava en caso de que, por tomar alimentos sin moderación, se siga algún daño para el cuerpo. Artículo 4. ¿Están bien señaladas las especies de gula? Lat. Objeciones por las que parece que las partes de la gula están mal señaladas por San Gregorio, quien en que exigía praxis moral. Dice, la gula nos tienta de 5 maneras, nos hace adelantar la hora, exige manjares exquisitos, pide manjares preparados con excesivo esmero, rebasa los límites en la cantidad y despierta una voracidad sin límites. Todo ello se resume en estas palabras: deprisa, manjar exquisito, con exceso, con voracidad y con excesivo esmero. 1. Las formas de gula que acabamos de ver se diversifican por las circunstancias, pero éstas no cambian la especie, puesto que son accidentes de los actos. Por tanto, estas formas de gula no dan lugar a distintas especies de gula. 2. El lugar, al igual que el tiempo, es una circunstancia. Por tanto, si distinguimos especies de gula, teniendo en cuenta el tiempo, parece que debemos hacerlo también con el lugar y otras circunstancias. 3. La templanza tiene en cuenta las circunstancias, pero también lo hacen las demás virtudes morales. Ahora bien, en los vicios opuestos a estas no se distinguen especies por razón de las distintas circunstancias. Luego, tampoco se distinguen en la gula. Contra esto está el testimonio de San Gregorio. Respondo, como ya dijimos, Amtuno, la gula lleva consigo una tendencia desordenada a tomar comida. Ahora bien, en el acto de comer se distinguen 2 partes, el alimento que se toma y el acto de tomarlo. Por ello, puede haber desorden en el deseo bajo un doble aspecto. En primer lugar, respecto del alimento que se toma, en cuanto a la clase o sustancia del alimento, lo deseamos bueno, estimable. En cuanto a su calidad, exigimos una preparación demasiado esmerada. En cuanto a la cantidad, nos excedemos comiendo demasiado. En segundo lugar, podemos considerar el desorden del deseo en el mismo acto de tomar el alimento, haciéndolo deprisa, es decir, adelantando la hora de tomarlo, o con voracidad, es decir, no observando la debida moderación en el comer. San Isidoro reduce aún a las primeras especies, diciendo que el tragón se excede en la sustancia, en la cantidad se excede en el modo y en el tiempo de comer. A las objeciones. 1. El no atenerse a las diversas circunstancias da origen a varias especies de gula debido a los motivos diversos que dan lugar a las distintas virtudes morales. En efecto, si se buscan manjares exquisitos, se excita la concupiscencia respecto de la sustancia misma del alimento, pero cuando se acelera el tiempo, la circunpiscencia, que es de la concupiscencia, se desordena por la impaciencia en la demora.
Y esto mismo sucede en los demás casos. 2. Ni en su lugar, ni en las otras circunstancias se halla un motivo distinto relacionado con la comida que dé lugar a una distinta especie de gula. 3. Cuando en los vicios las distintas circunstancias dan lugar a motivos distintos, es necesario tomar las distintas especies de vicios según estas diversas circunstancias, pero esto no sucede siempre así. Como dijimos en 1-2Q72A9. Artículo 5. ¿Es la gula un vicio capital? Lat. Objeciones por las que parece que la gula no es un vicio capital. 1. Llamamos vicios capitales a aquellos de los que se derivan otros como de su fin, pero el alimento, objeto de la gula, no es fin, ya que no se busca en sí mismo, sino en orden a la nutrición del cuerpo. Luego la gula no es un vicio capital. 2. Parece que el vicio capital posee cierta relevancia dentro del género de pecado, pero esto no se cumple en la gula, que parece pertenecer a la clase íntima de pecado, puesto que está muy cerca de las exigencias de la naturaleza. Por consiguiente, no parece que sea vicio capital. 3. El pecado consiste en apartarse de un bien honesto para seguir un bien útil a la vida presente o agradable a los sentidos, pero se asigna un solo vicio capital, la avaricia, a los bienes útiles, y por lo tanto parece que debe asignarse también un único vicio capital a todos los placeres. Este vicio es la lujuria, más grave que la gula, y cuyo objeto son deleites más fuertes. Por consiguiente, la gula no es un vicio capital. Contra esto está el hecho de que San Gregorio, en el 30º moral, incluye la gula entre los vicios capitales. Respondo. Como ya dijimos antes en 1-2Q84A3.4, se llama vicio capital a un vicio que le da lugar a otros vicios como causa final de los mismos. Es decir, en cuanto a que tiene un fin tan deseable, que llevados por el deseo del mismo, los hombres se sienten atraídos a pecar de diversos modos. Ahora bien, un fin se hace muy apetecible cuando posee alguna de las condiciones de la felicidad, la cual es apetecible por naturaleza. Y uno de los elementos esenciales a la felicidad es el deleite, como queda demostrado en el primero Étic y en el 10º. Por eso es correcto incluir entre los vicios capitales a la gula, que se ocupa de los deleites del tacto, que son muy importantes entre los deleites. A las objeciones. 1. El alimento se ordena a otro objeto, como a su fin, pero dado que ese fin, la conservación de la vida, es sumamente apetecible, puesto que la vida no puede conservarse sin el alimento, síguese que éste es también sumamente apetecible, y a él se ordena casi todo el trabajo del hombre, conforme a lo que dice el Eclesiástico 6,7. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Sin embargo, parece que la gula se ocupa de los deleites y de los alimentos más que de los alimentos mismos, y por eso, como dice San Agustín en De Ver Relish, los que no estiman la salud del cuerpo prefieren comer, en lo cual está el deleite antes que saciarse, aunque la finalidad de ese deleite es apagar el hambre y la sed. 2. El fin que se busca en el pecado hay que juzgarlo bajo su aspecto de conversión, pero su gravedad proviene del aspecto de aversión, y por eso no parece necesario el que un vicio capital, por tener un fin sumamente apetecible, tenga también suma gravedad. 3. Lo que agrada es apetecible por sí mismo. Por eso se asignan dos vicios capitales, la gula y la lujuria, según la diversidad del objeto deleitable. En cambio, lo útil no es apetecible por sí mismo, sino que en cuanto a lo es, en el hecho de que se ordena a otro fin. Y por eso parece que en todos los objetos que poseen esa cualidad de útil, existe una sola razón que los hace apetecibles, y por consiguiente se les asigna un solo vicio capital. Artículo 6. Es correcto asignar 5 hijas a la gula, lat. Objeciones por las que parece que no están bien señaladas como hijas de la gula, a saber, alegría, boba,
o bufonería, la inmundicia, la locuacidad y la ceguera mental. 1. La alegría boba es el fruto de cualquier pecado, según lo leemos en Proverbios 2:14. Se gozan en hacer el mal y se huelgan en la perversidad del vicio. Igualmente la ceguera mental se encuentra en todo el pecado, según dice Proverbios 14:22. Se equivocan quienes obran mal, y luego es incorrecto considerarlos hijos de la gula. 2. La inmundicia que acompaña tantas veces a la gula parece reducirse al vómito, según lo leemos en Isaías 28:8. Las mesas están todas llenas de vómitos y de inmundicias, pero esto no parece ser pecado, sino más bien pena o incluso una cosa útil y aconsejable, conforme a lo que parece ser pecado, sino más bien que, como lo dije antes, es pena, incluso cosa útil y aconsejable, conforme a todo lo que se diga en el Eclesiástico 31:25. Porque se dice que si te viste obligado a comer demasiado, debes levantarte y vomitar, y así te sentirás aliviado. Y luego la inmundicia entonces no debe considerarse como hija de la gula. 3. San Isidoro considera que la bufonería como hija de la lujuria y no de la gula, así es, y por lo tanto, ésta no debe ponerse entre las hijas de la gula. Contra esto está que San Gregorio, en el 31º Moral, enumera a estas hijas de la gula. Respondo. Como ya lo dijimos en el A1, la gula se ocupa del deleite inmoderado en la comida y la bebida, y por tanto han de considerarse hijas de ella los vicios que son fruto de este deleite inmoderado. Estos pueden considerarse por parte del alma y del cuerpo. Por parte del alma podemos verlas bajo un doble aspecto. En primer lugar, por orden a la razón, cuya agudeza se embota por la falta de moderación en la comida y la bebida. Aquí queda incluida la ceguera mental, fruto de la fumosidad de los alimentos que llegan a perturbar a la inteligencia, mientras que en el extremo opuesto, la abstinencia favorece a la agudeza de percepción, según se dice en el Eclesiástico 2:3. Pensé en liberar mi carne del poder del vino, para elevar mi alma hasta la sabiduría. En segundo lugar, por orden, el apetito que sufre múltiples desarreglos a causa de la falta de moderación en la comida y la bebida, una vez adormecida la razón, que es la que dirige, bajo este aspecto queda incluida la necia alegría, ya que todas las otras pasiones desordenadas dicen orden a la alegría y a la tristeza, tal como lo leemos en el segundo de Ética. Esto mismo se expresa en el Esdras 3:20. El vino hace creer que todo es seguridad y gozo. En tercer lugar, en cuanto a la abundancia de palabra, se incluye la locuacidad, porque como dice San Gregorio en su pastoral, si los dominados por la gula no fueran tan locuaces, el rico, que se ocupaba diariamente en los festines espléndidos, no tendría la lengua tan inflamada por el fuego. En cuarto lugar, en orden al acto mismo desordenado, se incluye la bufonería, es decir, la alegría tonta de la ausencia de la razón, la cual, del mismo modo que no puede evitar las palabras, tampoco puede evitar los gritos externos. Por eso, al comentar el pasaje de Efesios, en las palabras necias y ridículas, la glosa dice, es lo que los necios llaman bufonería, es decir, la jocosidad, la que provoca la risa. Ambos pueden referirse no obstante a las palabras por las que suele pecarse bien, porque son superfluas, como lo sucede en la locuacidad, o porque no son honestas, como lo es en la bufonería. Por parte del cuerpo suele incluirse la inmundicia y ésta puede tomarse como emisión desordenada de cualquier superfluidad o de modo especial en cuanto a la emisión del semen. Y de allí que al comentar en Efesios 5:3 que la fornicación viene también con toda clase de inmundicia, la glosa dice, es decir, cualquier incontinencia libidinosa. A las objeciones. 1. La alegría, que es fruto de pecado o de su fin, acompaña todo pecado, sobre todo si es habitual, pero la alegría indefinida, que aquí se llama necia,
nace principalmente de tomar comidas o bebidas en exceso, y hemos de decir también que el embotamiento de los sentidos para elegir suele así encontrarse en todo pecado. Pero el embotamiento de los sentidos sobre las verdades especulativas procede principalmente de la gula, eso es por la razón ya apuntada INCORP. 2. Si bien sí es útil vomitar después de haber comido en exceso, eso es un vicio cuando se tiene que someter a ello, porque ya cuando has abusado de la comida o de la bebida, el vómito es necesario sin embargo a veces, y es por prescripción médica y es como remedio a alguna enfermedad. 3. La bufonería procede ciertamente del acto de la gula, pero no del acto de la lujuria, sino del deseo del mismo. Por eso es que puede pertenecer a ambos vicios.